Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Efectivamente, hace unos meses atrás, por una u otra situación, no habíamos podido concretar una fecha, pero estoy contento porque el día de hoy podemos estar aquí con ustedes. Gracias por la confianza y agradezco una vez más este tiempo que me permiten compartir con ustedes la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que me veo joven, pero tengo 53 años. Sí, me veo de 52, pero tengo 53. Sí. Quiero que abramos nuestras Biblias ahí en el Salmo 119. Salmo 119. El libro de los Salmos es uno de los libros más leídos. A mí me encanta hacer encuestas y pues el grupo que tengo para hacer encuestas es mi propia iglesia. Hace unas semanas atrás les hice un cuestionario a todos de cuánto estaban leyendo de la Escritura, qué tanto tiempo, ¿verdad? Etcétera. Y una pregunta que coloqué también por allí en en las hojas que les compartí para obtener datos, es qué era el libro, cuál era el libro más leído que tenían en su vida cristiana. Y casi todos coincidieron con Salmos y Proverbios, casi todo el mundo, ¿verdad? Salmos es un libro al que se acude con bastante frecuencia entre el pueblo de Dios. El Salmo 119 tiene una particularidad, ¿verdad? Es el más grande, exactamente, el más largo. Sí, está compuesto por varios octetos, 22 octetos, que son cada una de las letras del alfabeto hebreo. El Salmo 119, dicen algunos hermanos comentaristas, que tiene la particularidad también de ser un termómetro, ¿sí? El que lo va leyendo y se entusiasma, pues está bien, pero el que lo va leyendo y se aburre, su corazón está bien frío. Sí, así es que es una buena manera también de identificar cosas. Spurgeon mencionaba que el Salmo 119 fue escrito por David. F.B. Meyer menciona que más bien lo escribió Esdras, así es que no sabemos quién lo escribió. Y como estos dos son dos de calibre fuerte, pues mejor lo dejamos así. ¿Sabe qué? El Salmo 119 es un pasaje, es un salmo que habla bastante sobre el amor a la palabra de Dios, el amor a las escrituras, el amor a este libro precioso que tenemos. Y yo quiero que prestemos atención a ello. El verso 49, Salmo 119, verso 49 hasta el 56, nosotros encontramos algunos detalles interesantes. Quiero mencionarle, ¿verdad?, que Philip Henry, hijo de Matthew Henry, mencionaba que su papá, el comentarista, ¿verdad?, decía y recomendaba a sus hijos que leyeran este salmo 2 veces al año, que cada día leyeran un verso y que meditaran en ese pasaje. En cierta ocasión, habiendo sido acusado falsamente, un hombre llamado Jorge Wishart fue llevado por veredicto final hacia condenación, hacia la horca. Iba a ser sentenciado y iba a ser ahorcado. Y lo llevaron ya al cadalso y cuando estaba allí, solicitó su última voluntad, se le concedió la última voluntad. Y le dijeron, está bien, adelante, antes de que te ahorquemos, pues te concedemos tu última voluntad. Dice, sí, quiero recitar el Salmo 119. Fíjese, empezó a recitar el Salmo 119. Sí, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y ahí estaba recitando el Salmo 119. Cuando ya llevaba 2/3 del Salmo, que son 176 versos, le concedieron el perdón. Pero no, ya váyase a su casa, usted no fue. Sí. Fíjese, qué impresionante. Apréndaselo, no lo voy a necesitar. Sí, no lo vaya a necesitar. Sí, en estas circunstancias, a como está la situación en nuestro país de tanto crimen y tantas cosas, si usted dice que es cristiano, a lo mejor le va a tener que tocar demostrarlo. A ver, recítame algo, y si ni siquiera sabemos, pues se me hace que se iba a colgar. Sí. Salmo 119, versículo 49 al 56, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. A ver, ¿qué horas son aquí? Ya, ok. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.
Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Una vez más oremos. Señor, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que tiene poder para efectuar aquel trabajo, Señor, porque esto no se trata de oratoria ni de convencimiento en lo personal, sino de la bendita obra de tu Espíritu Santo, llevando la palabra a cada corazón para que sea exhortado, animado, edificado, consolado. Hágalo así para la gloria de su nombre, Señor, pues esa es su bendita obra. Ayúdeme, se lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Saben, hermanos? La primera frase del último verso, del verso 56, dice: esto se ha hecho parte de mí. Hay algunas cosas que llegan a ser parte de nosotros, ¿verdad? Yo no veo a Pedro sin su guitarra. Yo pienso que la guitarra ya forma parte de él. Cuando yo empecé a aprender a tocar guitarra ya por la edad de 15 años, fue para mí también un boom muy atractivo. Fue algo que yo traía la guitarra para todos lados. Sí, por muchos años yo había querido aprender a tocar guitarra, pero como soy izquierdo, soy chueco, sí, soy izquierdo de mano, pues me decían varias personas: no, tú no vas a poder aprender porque hay que agarrar la guitarra y cambiarle las cuerdas y tienes que empezar a tocar así, pues va a ser un relajo, ¿no? Así es que no, esto no es para ti. Sí, dicen, no te mueves demasiado. A mí me lo pegaban a veces con un Durex porque salía volando. El chiste es que entonces yo tenía mucho ánimo de aprender a tocar guitarra y nunca pude. Pero sabe que una vez llegó un misionero y me dice: oye, ¿tú sabes tocar guitarra? No, le digo, 15 años. No puedo, soy zurdo, hermano. ¿Y eso qué? Pues no, pues que tiene que cambiar las cuerdas y tengo que tocar así. Dice: no, vas a ver, este fin de semana cuando regreses a tu casa, tú vas a poder tocar 3 cantos. Ah, ¿de veras, en serio? No, pues me emocioné. Me enseñó 3 canciones, el círculo de do. No, hombre, yo fastidiaba ya con el círculo de do en mi clase. O sea, la guitarra se convirtió en parte de mí. Hermanos, yo me dormía con la guitarra. La guitarra estaba al lado, así. Dejé de hacerlo hasta que un día, por ahí en la noche, ¡paz!, de una patada y salió la guitarra al suelo y no, sentí un dolor terrible. Sí, hay cosas que llevan a formar parte de nuestra vida. Y Dios quiera que esta mañana o este mediodía podamos nosotros ver cómo la palabra debe ser así parte de nuestra vida. Algo que es plenamente identificado, que forma parte de nosotros. Hay algunas personas que ya forma parte de su vida, no sé, una rutina de ejercicios, no sé, un ir a un gimnasio. Hay cosas que llegan a formar parte de nuestra estructura. Y aquí el salmista, en la última frase del verso 56, esta dice: esto se ha hecho parte de mí. Y mira, ¿qué sucede? Lo que quiero compartirte, lo que es el título de este mensaje es: ¿qué sucede cuando la palabra se hace parte de mí? La palabra debe ser parte de nosotros. ¿Qué sucede cuando la palabra forma parte de mí? Entremos en el pasaje. Dice el verso 49: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Ya la palabra está dada. Ya Dios se ha comprometido, ya la ha otorgado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice, en la cual me has hecho esperar. Cuando la palabra forma parte de nuestra vida, mi hermano, una cosa que usted va a tener cuando la palabra sea parte de usted es que usted va a tener esperanza. Dice la Escritura: en la cual me has hecho esperar. La palabra de Dios tiene la virtud de generar esperanza en la vida de una persona. Mire que muchas veces vemos las circunstancias tan complicadas que a veces decimos: no tengo esperanza. A lo mejor los jóvenes, ya que se está acercando peligrosamente el fin de semestre y matemáticas, no sé, a lo mejor no se ve muy bien la esperanza, ¿no? Sí, pero cuando una persona, la palabra llega a su vida, la palabra forma parte de su vida, como dice el último verso: esto se ha hecho parte de mí. Entonces la palabra le brinda esperanza. Y la esperanza del Señor no es algo, ¿verdad?, que pudiera ser tal vez o probable. Cuando Dios
nos acompaña con sus promesas a través de su palabra, es que eso se va a llevar a cabo. Y si Dios, por ejemplo, nos ha dicho que yo les doy vida eterna, qué bendita esperanza. Si Él nos ha dicho que un día estaremos en su presencia, qué bendita esperanza. Si Él nos ha dicho, ¿verdad? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, qué hermosa esperanza. Tenemos algo en lo cual apoyarnos. Miren, mis hermanos, esto es uno de nuestros privilegios, cuando la palabra de Dios se hace parte de nosotros. Me emocionó ahorita que están repartiendo, ¿para quienes están continuando con la lectura? Voy a decir ahorita, no, qué bueno que varios hermanos se levantaron, ¿verdad? Haga de usted la palabra de Dios. Mire, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La palabra esperanza en el Antiguo Testamento tenía dos connotaciones. Era colocarse encima de, ¿sí? Cuando se habla de Josías, ahí el rey Josías en el Antiguo Testamento dice que en Dios puso su esperanza, en Dios puso su confianza, en Dios estaba colocado con bastante firmeza. Bueno, esto tiembla un poquito, no está muy firme, pero una solidez. Y en el libro de Ruth la esperanza se maneja como ser llevado, le dice Booz a Ruth, qué bueno que viniste si te colocaste bajo las alas de Dios, o sea, estar colocado bajo la cobertura del Señor. Entonces, mire, cuando la palabra forma parte de nuestra vida, tenemos entonces el privilegio de tener una bendita esperanza. Algo seguro, porque Dios lo ha prometido. ¿Y qué podemos decir? Si la Biblia es la palabra escrita, Cristo es la palabra viviente. Y se nos dice en 1 de Timoteo 1:1, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la palabra viviente, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, ¿qué? Nuestra esperanza. Mi hermano, la palabra escrita nos brinda esperanza cuando ella forma parte de nosotros. Pero el privilegio que tenemos también como hijos de Dios es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos la fe en Jesús, entonces Cristo es el Cristo de esperanza. Cristo es el Cristo de nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Pero también continuamos con el pasaje. Verso 50, no únicamente, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios forma parte de mí, entonces tengo esperanza. Pero también el verso 50 y el 52 dice otra cosa interesante. Esta es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y el verso 52 dice, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Cuando la palabra se hace parte de mí, no únicamente tengo esperanza, pero también tengo garantía de consuelo. Garantía de consuelo. Eso es muy precioso, hermanos. Esto es algo bastante significativo. Mire, los griegos con toda su filosofía, con todo lo que ellos produjeron en su humanismo, cuando se llegó el punto de tratar con respecto a la muerte, simplemente llegaron a decir esto: tranquilos, todos nos vamos a morir. Imagínense, pues qué consuelo, ¿eh? Llegar allí con una persona que está llorando a su pariente por funeral y que llegue, tranquilo hombre, no llores, todos nos vamos a morir. Ah, caray. ¿Qué consuelo es ese? Porque el humanismo para más allá de esta vida no funciona para nada. Pero bendita sea la palabra de Dios. Cuando la palabra se hace parte de mí, me brinda consuelo. Dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Una descripción preciosa en Job 16:5 que nos define lo que es precisamente el consuelo, es apaciguar el dolor. Apaciguar el dolor. Mire, cuando la pena toca a nuestra puerta, cuando la aflicción llega a nuestra vida, nada puede ser consolador más que la obra de Dios, más que la palabra de Dios, más que la persona de Cristo en la vida de una persona. No hay más. Ayer en el mes de noviembre va un muchachito en su motocicleta de 17, 18 años ahí por los jardines de Cancún. He dado vuelta en Calcuta y un auto no hace la parada que debe hacer y ¡pum!, se lo lleva. El chico muere instantáneamente.
Lo conocí desde muy pequeño, en las clases de escuela dominical, en los clubes de niños, en las escuelitas de verano. Y Yair murió instantáneamente. La semana pasada me encuentro a su mamá y a su esposo en un funeral. Había muerto una señora de edad. Y le digo, Norma, ¿cómo estás? Dice, bien. Si no fuera por el consuelo de Dios, ya me hubiera vuelto loca. Y es verdad, es verdad. Ver a su hijo de 18 años ser sepultado y haber acabado de esa manera es algo bien duro. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene esa virtud cuando nos acercamos a ella, cuando forma parte de nosotros, ser nuestro consuelo, ser allí, su mensaje apacigua nuestro dolor. En el año 2012 tuve la prueba o la tristeza de ver a mi hermano Jonatán, el tercero, yo soy el mayor de una familia de 7. Después de mí sigue Berenice, mi hermana, y luego después seguía Jonatán. Jonatán era pastor de jóvenes en su iglesia. Era de los 7, era el más atlético de todos. Era del equipo de básquetbol, de la selección en su bachillerato, pero se fue a vivir a Estados Unidos, allá hizo vida. Y con el tiempo estuve involucrado en el ministerio. Mi hermano le da cáncer, un cáncer terrible, agresivísimo. Terminó con su vida cuando él fue, a ver al médico. El médico le dijo, nada más te queda cuando mucho 1 mes de vida, así le dijo el doctor. Entonces, eso nos dejó a todos en shock. Y gracias a Dios le concedió todavía un par de años más. Aunque el médico dijo que su cáncer estaba avanzando muy rápido, le concedió casi un par de años más. Pero ¿sabe qué? Vino la situación inevitable de ir viendo cómo la vida de mi hermano iba declinando, se iba acabando. La enfermedad es bien agresiva, esta enfermedad. Mi hijo nace el 17 de marzo y el 7 de abril yo voy y el 7 de abril fallece mi hermano. Y mire que era Semana Santa. El sábado de gloria a las 6, 7 de la mañana, pues ya vimos que ya no respiraba, ya no nos podía hablar, nos agarrábamos de la mano de él para ver si se le ofrecía algo, ya sentíamos el apretón, entonces ya le dábamos agua o mirábamos qué se le ofrecía. Pero 6, 7 de la mañana del sábado de gloria fallece mi hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Al día siguiente era el culto de resurrección y nos fuimos al culto de resurrección. Nadie se quedó en casa. De hecho, en Estados Unidos las cosas son bien diferentes, esos tipos muy distintos de cómo nosotros hacemos nuestros funerales, ¿verdad? Llegaron, se llevaron el cuerpo y dice, y vayan al funeral y el lunes. Nosotros, qué ondas, ¿no? Entonces ya se llevaron el cuerpo y nosotros el sábado pues ya nos quedamos ahí mirando, pues tráete el café, ¿no? Pues, o sea, unas galletas aquí, ya empezó a llegar la familia. Y se atraviesa el domingo el culto de resurrección. Hermanos, es impresionante cómo las verdades de la Escritura con respecto a la resurrección estaban siendo consoladoras en nuestra vida en aquel momento. Cantábamos, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Lo cantábamos y llorábamos. Cantábamos, porque Él vive, triunfaré mañana, y llorábamos. Pero lo hermoso es que estábamos siendo ministrados y consolados por las verdades de la Escritura. Hermano, cuando la palabra de Dios forma parte de usted, no únicamente tiene esperanza, tendrá consuelo en su aflicción. Y mire, que vendrá aflicción a su vida, va a llegar. Yo me acuerdo todavía cuando estábamos allí, ya el lunes que abrieron la funeraria, pues ya fuimos a la funeraria, y después cuando fue el tema del panteón, allá es bien raro, ¿no? O sea, se coloca el ataúd allí ya en el panteón, está la fosa abierta, uno tiene su servicio, y cuando ya terminó el culto, pues ya todo el mundo se va y se queda la caja ahí sola. Y pues oye, no, o sea, pues dijimos, no queremos que se quede solo, nosotros queremos pues también ver hasta que se ponga la caja y queremos enterrar. O sea, pues allá nosotros con la pala, ya listos para decir, ¿quieren ustedes esperar hasta que se entierre? Sí, pues ya. Entonces se acabó el culto, estaba ahí la caja y pues no veíamos que llegaran allá los señores de
de las palas y pues para echarle ya el último puñito de tierra, la última florecita, nada. No, en eso aparece un camión trascabo con una... ¡Ah! O sea, bajaron la caja, los... ¡Bum! Le echaron, de un solo viaje toda la tierra. Y nos quedamos así, no, pues, órale, qué raros son aquí, ¿verdad? Hasta para enterrar a sus deudos, ¿no? Estoy abrazando a mi mamá. Ahora me da risa. Sí, pero abrazando a mi mamá en aquel tiempo, digo, mamá estaba tranquila. No decimos con esto que no duele, pero sí decimos, seamos testimonio, que cuando la palabra forma parte de tu vida, Dios te puede consolar. Dios te puede consolar. Dice la Escritura, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 1, que Dios es el Dios de toda consolación. Mira, vea, 2 Corintios, ¿sí? Padre de misericordias, dice, y Dios de toda consolación. 2 Corintios capítulo 1 menciona así. 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De toda consolación. Hermano, vendrá la pena a tocar a tu puerta. Vendrá la aflicción a tu vida en el día menos pensado. Dios te permita que en aquel tiempo estés tan cerca de la palabra, que sus verdades, que su mensaje produzcan en ti un consuelo. Produzcan en ti ese consuelo. El consuelo, como lo está mencionando aquí, es una vivificación. Dice, este es mi consuelo, dice el verso 50, en la aflicción, que tu palabra que me ha vivificado. Porque sí, hermanos, cuando llega la aflicción parece que estamos muertos en vida. Una depresión terrible por una aflicción es impresionante. Pero ¿sabe qué? Cuando la palabra forma parte de usted, esa palabra vivifica. Vuelve a la vida, hace vivir. Y cuando Cristo nuestro Salvador llega a la vida de aquel pecador arrepentido, le brinda vida, le otorga vida. Dice el pasaje, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Dice el verso 52, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Pero continuemos, cuando la palabra de Dios se hace parte de nosotros, no únicamente tenemos esperanza, no únicamente tenemos consuelo, pero dice el verso 51, los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Cuando la palabra de Dios forma parte de tu vida, cuando la palabra de Dios forma parte de ti, entonces tienes longanimidad. ¿Qué es eso, hermano? No es longaniza, ¿eh? Longanimidad. Longanimidad. Longanimidad es la capacidad de tener paciencia frente a la oposición. La capacidad de seguir adelante en las cosas de Dios, aun cuando se están burlando de ti, aun cuando tienes oposición. Me acuerdo cuando hace muchísimos años llega un muchacho y se asoma allí en la iglesia donde yo estaba ministrando. Yo era joven y ayudaba en el grupo de jóvenes. Estaba afinando una guitarra y veo que se acerca un chavo allá a la puerta, así como entra allá a la puerta y se pone así y se queda mirando hacia adentro. Entonces ya yo veo que está mirando así como muy retadoramente, dejo la guitarra. No, mi cuñado está así enorme, está no, al tope. O sea, yo así, él está enorme. Y ya me acerco y le dice, ¿qué aquí qué ondas? Déjame te digo qué ondas aquí. Y ya le comenté, mira, pues que tenemos reuniones así, así, acá, te invito. Dice, ájale, mañana vengo. Está bien, que va a venir. Y llega al día siguiente el tipo. ¿Y sabe qué? Este muchacho, ¿verdad? Llega, escucha de la palabra de Dios. Y al escuchar de la palabra de Dios, uno se da cuenta de algo bien interesante. Cómo llega el Señor a transformar su vida y empieza a asistir. Pero él empieza a tener una severa prueba en su casa de burla de su familia, de sus hermanos, de su mamá.
Ah, ya te vas a largar con tus atalayotes. Le gritaba así. Así salía despedido el domingo cuando iba al culto. Ya te vas allá con tus hermanitos. Y sí, le hacían sus burlas terribles. Pero gracias a Dios que toda su familia se convirtió. No se apartó de la ley de Dios. A veces, hermanos, a las primeras de cambio, cuando viene la oposición, ya queremos córtala, ¿verdad? Ya córtala, ya no juego, ya no voy a asistir. No. Cuando la palabra forma parte de tu vida, dice, aún los soberbios se han burlado de mí, pero no me he apartado de tu ley. Eso es longanimidad o convicción bíblica, firmeza en las cosas de Dios. Cuando la palabra llega a ser parte de tu vida, no te vas a escapar de que se sigan burlando de ti, no te vas a escapar de que haya oposición, pero sí algo va a ocurrir, que no te vas a apartar, aunque se burlen de ti, aunque haya oposición, aunque haya burla, aunque haya escarnio. Dice, los soberbios me insultaron en gran manera. Mira ese énfasis, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, sobre todo los que hemos tenido hijos en escuelas públicas, nos hemos enfrentado, aún tú mismo, si has sido cristiano desde de familia cristiana, desde muy pequeño, cómo muchas veces se tuvo que enfrentar desde pequeño a situaciones de oposición y de burla en una escuela pública? Yo estuve en escuela pública y como creyente muchas veces estaba, o como hijo de padres creyentes, era todo un reto, ¿sí? Hoy, hace unas semanas atrás, llegaba un niño carecito y me decía, oiga, pastor, ¿qué le digo a los niños cuando a veces se burlan de mí ahí en la escuela? La otra vez me emocioné un poquito y ya casi dije, ya sí puedo invitar a este niño porque llega y me dice, oye, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. Yo soy Messi. Pobre cuate, ¿no? El niño se queda todo. Él se había emocionado ya de que alguien le estaba diciendo que, un niño a lo mejor dice, sí, tú eres cristiano y se acerca, pues lo voy a invitar. No, le salió con una tontería de ese tipo, ¿no? Y no, y esas son suavecitas, ¿sí? El pueblo de Dios se enfrenta a hostigamiento, enfrenta burlas, enfrentas hasta por lo que eres, hasta por cómo te manejas en tu escuela, en tu trabajo, por los principios de rectitud que exhibes. Y los soberbios se van a burlar de ti, te van a hacer escarnio. Pero nota cuando la palabra forma parte de tu vida, aunque te hagan burla, aunque te hagan escarnio, dice, pero no me he apartado de tu ley. No me he apartado de tu ley. En segundo año de secundaria, cuando nos empezaron a enseñar ahí en la parte, en las culturas, en ciencias sociales se ve una panorámica de las diferentes culturas en el mundo, que los griegos, que los romanos, que los egipcios, y se ve ahí cuestiones de su religión. Y también se ve, digamos, cómo se ha estudiado las culturas por los elementos de arqueología que se han encontrado para datar fechas y años, etcétera, etcétera. Pues en una ocasión por allí yo comenté que pues realmente yo no creía en la evolución. Le dije al maestro, es que la verdad yo no creo en la evolución, yo creo que Dios hizo todas las cosas. Y se me queda mirando el maestro así con unos ojos de pistolas. No, pues yo de ahí en segundo año ya fui titulado el padrecito de la clase. Sí, ya no me sacó de ahí, era el padrecito. Era el padrecito, a ver, usted diga. Sí, y una de todo el año, después de esa clase, está recibiendo esa burla, está recibiendo ese hostigamiento. Usted sabe de qué hablo. Que muchas veces somos llevados a esos puntos. Pero ¿sabe qué, hermanos? No se aparte. Si la escritura llega a ser parte de usted, no se va a apartar. Si la escritura llega a ser tan seguida por usted, si la palabra de Dios llega a ser su pan de cada día, no se va a apartar. Aunque los soberbios se burlen mucho de usted. Aquel campesino entró a un restaurante, pidió su comida, se la llevaron. Al fondo estaban por ahí sentados como 3, 4 hippies, esos que entran con motocicletas grandotas, ponen restaurantes así, esos greñudotas, barbones. El señor agarra su platito, su charola, y ya se pone a comer bien a gusto. Pero antes de comer, el tipo, el rancherito, inclina la cabeza y hace una oración. Gracias, Señor, por esta comida que me das. Mientras está orando, se empiezan a escuchar unas carcajadas del otro lado, los hippies, los motonetos ahí. ¡Míralo! Y se levanta uno de esos, así como bien atrevido. Y llega con el tipo, el hombre que estaba allí. Oiga, amigo, al rancherito cristiano que había orado por los alimentos.
¿En su rancho todos hacen lo mismo? ¿Ahí en su rancho todos hacen lo mismo? Y el hombre ya comiendo vuelta dice, no, mijo, los cerdos no lo hacen. No, se siguió comiendo bien tranquilo. No debemos de tener ninguna oportunidad de doblarnos cuando llega un soberbio burlándose de lo que creemos y de la palabra de Dios que leemos, estudiamos y que atesoramos en nuestro corazón. Para nada. Cuando la palabra forma parte de ti, cuando la palabra forma parte de tu persona, dice, los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Hebreos 12, 2 y 3 habla de Jesucristo que lo pone como un ejemplo impresionante. Dice, mirad a Jesucristo que recibió tal contradicción de pecadores. Cristo recibió insultos, Cristo recibió burlas. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿No fueron tan marcadamente soberbios los fariseos y todo aquel grupo que le llevó a crucifixión? Claro que sí, pero Cristo no se apartó. Cumplió hasta lo último. Dice, y ya la recomendación de Hebreos diciendo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero no únicamente, mis hermanos, tenemos, cuando la palabra de Dios forma parte de nosotros, esperanza, consuelo y también longanimidad o convicción. Pero también otra cosa preciosa que podemos nosotros tener es lo que dice el verso 53. Dice el verso 53, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cuando la palabra de Dios, hermanos, forma parte de nuestra vida, cuando la palabra de Dios es nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, entonces también tenemos santidad. Tenemos santidad. Mire lo que expresa aquí el salmista. Profunda indignación se ha apoderado de mí. ¿Por causa de qué? De los impíos. Por causa de los impíos. Mis hermanos, hace un montón de años andaba yo en el parque todavía cuando aquellas épocas corría ahí en el Anillo. Ya hace un montón, todavía no estaba ni la segunda sección ahora que se encuentra. No, un montón de años. ¿Sí? Y yo corría ahí alrededor, iba todas las mañanas, todavía estaba soltero. Sí. Y daba mis 2, 3 vueltas allí. Una ocasión terminando de correr, me encamino de ahí más o menos de por hacia flexibilidad allí, ya cuando quedaba enfrente de la alberca olímpica, y ya después me iba para agarrar el camino amarillo o el camino azul, que se toma ahí enfrente del seguro del IMSS. Cuando me voy acercando, veo que hay como unos 4 o 5 niños, como de unos 12 o 13 años. Y estaban a risa y risa. Digo, no sé. Estos están bien contentos. Pero uso lentes. Mira, ahorita yo no me los pongo. Si alguien se durmió, no sé si está dormido. Entonces, yo no veo bien de lejos. Tengo que usar mis lentes. Los pongo prácticamente para manejar. Entonces, yo veía que estaban a risa y risa. ¿Y qué están haciendo? Había un montón de hojas muy grandes. Entonces, se colocaban los montones de hojas, los barrinos los dejaban así, montones de hojas bien grandes. Me voy acercando, hermanos, a este grupo de niños, muchachitos que estaban risa y carcajeándose, y cuando ya estoy bien cerca, veo algo que no podía creer. Habían encontrado un gatito chiquito y lo agarraban y lo aventaban, hermanos, hasta arriba. Lo aventaban así, el gatito salía volando y ¡paz! Caía en las hojas. Y cuando caía, ¡ah! Todo risa y dice, búscalo, agárralo. ¡Bum! Oye, me dio una rabia, me indignó. ¿No te ha tocado que te sientas con mucha situación de enojo por algo que está mal? Cuando el Hijo de Dios tiene la palabra formando parte en su vida, se va a indignar con las cosas que están equivocadas. No las va a aplaudir. No las va a celebrar. Qué terrible cuando uno escucha, ¿verdad? Papás que le celebran a los niños las malas palabras que empiezan a repetir de pequeños. Ah, mira qué bonito se le oye decir ahí la grosería. Esa se la hace, ah, qué terrible. Eso es indignante. Hay muchas cosas que nos pueden indignar. A mí me indigna que estoy en rojo y otra persona se pasa. El alto, rapidísimo, hace con una frescura. Digo, está en rojo, ¿por qué se pasa? ¿Verdad?
¿Te indigna las situaciones de mal que hacen otras personas? Es un buen síntoma. Cuando te acercas a la palabra, va a influir de tal manera que vas a llamarle las cosas por su nombre cuando están mal. Cuando la palabra está muy lejos de ti, a veces no sabes ni qué es bien ni qué es mal, y andas preguntando, oiga pastor, ¿esto está bien o está mal? Pero cuando la palabra forma parte de tu vida, qué interesante. Empiezas a discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Y sabes qué? No únicamente para detectar con indignación el mal en otras personas, pero también el mal en ti mismo. El mal en uno mismo. Porque sí, a veces sí nos enojamos rápido con el mal que hace otra persona. Pero la palabra, cuando llega a nuestra vida, no únicamente, ¿verdad? Podemos detectar que una cosa está rayando en la pecaminosidad o en la desobediencia a Dios en la vida de otras personas, pero también en nuestra propia vida. Bendito sea Dios, que por acercarnos a la palabra podemos experimentar ese desasosiego cuando nos hemos equivocado. Y que podemos decir después a nuestra esposa, ¿sabes qué, mi hija? Perdóname, te hablé golpeado. Qué bueno, qué bueno, qué bien, que podemos detectar el mal en nuestra propia vida. Y eso lo hace, es virtud de la palabra de Dios. Dice, me acuerdo, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Esto es una bendición. Cuando podemos detectar, por acercarnos a la palabra, qué cosas no están bien. No únicamente en la vida de otros, pero también en nuestra propia vida. Y decir, Señor, como cantábamos ahorita, ayúdame, fortaléceme, permíteme caminar en santidad. Verso 54. Ya estamos terminando. Verso 54. Cuando la palabra de Dios forma parte de nuestra vida, entonces no únicamente tengo esperanza, consuelo, convicción o longanimidad, no únicamente tengo santidad, pero también cuando la palabra forma parte de mi vida tengo alabanza. Dice el verso 54, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, cuando Cristo llega a la vida de una persona, va a haber alabanza. Dice la Escritura que allá en la época en que Cristo Jesús entra y empieza a sacar a los cambistas y a los que negociaban, que hacían de la casa de Dios casa de mercado, y hizo toda aquella limpieza del templo. Dice que los muchachos que entraron allí empezaron a gritar Hosana al Hijo de David. Empezaron a alabar al Señor Jesucristo. Empezaron a reconocer en su Hosana, sálvanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Yo aquí disfruto mucho cuando canto con ustedes. Disfruto bastante de este tiempo de adoración, de exaltar al Señor. El Hijo de Dios, cuando se acerca a la palabra, entonces tiene el privilegio de abrir sus labios y publicar la alabanza de Dios. Ese es un privilegio bien grande, hermano. Dios conceda que esto no sea solamente en domingo, porque si en la semana la del moño colorado todo el día me trae mareado, eso es lo que se va dando, aguas. Sí, a lo mejor los que están jóvenes, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? O ¿qué será? Vamos para la playa para curarte el alma. Esa sí está más actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que más frecuente se escucha en el hogar? Sí. Cuando la palabra de Dios se acerca a tu vida, lo que ocurre es que Dios coloca un cántico. Y dice, un cántico que tiene como esencia los estatutos. A mí me gusta mucho que las canciones que cantaron ahorita en esta congregación, todas son con una letra bíblica, con palabra de Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, hermanos, ¿qué tiene uno que andarle cantando al mundo? Cánticos fueron para mí tus estatutos. Tenemos bastante por qué ensalzar y agradecer a nuestro Señor con cánticos, con alabanzas.
Pero tristemente muchas veces otras cosas pueden ser las que salgan de nuestros labios. En lugar de alabanza al Señor, dice: cánticos para mí son tus estatutos. Y dice: en la casa de mi peregrinación, este hombre, donde quiera que estuvo, no únicamente en su hogar, donde quiera que se encontró, no dejó de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra estaba cerquitas a él, porque la palabra formaba parte de él. ¿Cuál es su himno favorito? ¿Cuál es su canción favorita cristiana? ¿Qué canto le gustaría que se cantase en su boda si es soltero? ¿O qué lista de canto le gustaría que se entonaran en su funeral? Dice, hermano, que lo vayan pensando los que ya están más para allá que para acá. No. No, la muerte no se lleva a los de canosos como yo. He sepultado a jóvenes también, cristianos. Qué precioso. Faltaban como 2 o 3 semanas antes de que mi hermano se muriera, un mes, no sé. Y me habla por teléfono y me dice: Samuel, quiero que dirijas el funeral. Ay, le digo: no me pidas eso. Sí, mira, ya tengo todos los cantos. El tipo, cuando ya nos encontramos, ya tenía todo el programa. Hasta quién iba a orar. No, nada más no incluía recoger ofrendas, ¿verdad? Pero tenía todo. Tenía allí la lectura, tenía ahí todos los cantos. Y me dice: y quiero que se predique evangelísticamente, me dijo. Porque muchas veces invité amigos a la iglesia y nunca quisieron venir. Pero estoy seguro que ahora sí van a venir. Y sí fueron. Muchos llegaron. Y escogió varios cantos que tenía como favoritos. El pueblo de Dios tiene ese privilegio de que los estatutos les pongamos música, que los principios de Dios les pongamos música y que sean parte de nosotros. Qué hermoso legado compartir a nuestros hijos alabanzas. Y no me dejaste abrazado de un poste esperándote y nunca llegaste. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Tenemos tanto por lo cual alabar al Señor Jesús, alabar por su persona, alabar por su salvación. Ahorita, por lo que habíamos visto, por recordar la cena del Señor, recordar su muerte, su sangre derramada, su fidelidad. Y por último, cuando la palabra de Dios forma parte de mí, cuando la palabra de Dios es parte de mi vida, dice la Escritura, no únicamente tengo esperanza, consuelo, longanimidad, santidad, alabanza, pero también tengo la bendición de terminar bien, de concluir bien, de ser una persona cabal. Porque dice el verso 55, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Por la noche, mis hermanos, cuando ya se acabó el día. La palabra noche en las Escrituras nos habla de ese tiempo oscuro, se alterna con el tiempo de luz. Nos habla también de la noche cuando ya ha cesado la situación laboral. Nos habla también del descanso. ¿Por qué debemos concluir bien un día? Mire cómo el salmista llega a esa última parte, dice: ya se hizo de noche. Y aún en ese último, en el declinar, cuando ya se acabó el día, lo concluye bien. Cada día trae su propia cuota de afán. En la noche, cuando ya cesó todo, a veces cuando más se agolpan las preocupaciones, ¿verdad? Te acuestas, apagas la luz, ¡pum!, abre los ojos. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ay, este se anda portando mal. Ay, y luego cómo. Y ahí está, con aquel rollo. En la noche, sí. Y si eres chico y te dejaron, estás con las cobijas. En la noche pasan muchas cosas raras. ¿Cómo cierras el día? Cuando la palabra de Dios está formando parte de ti, aún la noche puede ser una hermosa conclusión. En la noche se agolpan las tristezas, en la noche se acentúan preocupaciones y miedos.
Si no lea Job, lea Salmos. A ver que muchas veces estoy en la noche y no tengo descanso, me voy. Y está moviéndose para acá y moviéndose para allá. ¿Qué es lo último que cierra su día? Canelo Jacobs, hermano. Ese fue lo último que cerró el día. ¿Qué es lo último? Dice el pasaje: por la noche me acuerdo de tu nombre y guardo tu ley. ¿Cuántos padres le han enseñado a sus hijos al irse a la cama el Salmo 4:8? Eso, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces que vivir confiado. Y qué bueno que lo compartamos y que lo aprendan nuestros hijos, pero también nosotros debemos decírnoslo a nosotros mismos. Terminar con una plegaria, orar, encomendarnos al Señor. Al dormirnos es el tiempo más vulnerable que experimentamos físicamente. Y no debemos desdeñar entonces cómo terminamos el día. Pero cuando la palabra de Dios forma parte de ti, aún puedes concluir bien. Mira, en la vida del Señor Jesucristo, qué hermoso. Antes de que lo apresaran, Él ora a su Padre y en la oración, Él hace una declaración interesante. Dice: Señor, la obra que me diste que hiciese, ya la terminé. ¿Acaso no había más personas que sanar? ¿Acaso no había más personas que alimentar? ¿Acaso no había más gente que ayudar? Sí, había mucha, pero él estaba persuadido que lo que Dios le había encomendado hacer por todo aquel tiempo, él había llegado a concluirlo. Estaba cerrando bien su etapa ministerial. Y cuando llegó la hora de la cruz, él pudo decir con toda propiedad: consumado es, listo, terminado, concluido. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Finalizamos. Entonces, cuando la palabra de Dios se hace parte de mí, me brindará esperanza, me dará consuelo, me dará convicción o longanimidad, me dará santidad, me promoverá alabanza y me permitirá terminar bien mis días, concluir bien mi cada día. Pero, ¿cómo? Cerramos en el verso 56. Dice: esto se ha hecho parte de mí. Cuando Cristo llega a tu vida, es parte de ti. Pero también, no únicamente el Cristo viviente quiere o está en tu vida si eres su hijo, pero la palabra escrita debe ser parte de tu vida. Debe ser parte de ti. Esto se ha hecho parte de mí. Y note, dice: guardar tus preceptos. Esta santidad continua, esta santidad práctica. Oh, Señor, qué bueno que puedo leer tu palabra y conocer tu palabra, pero también qué privilegio me concedes ponerla en práctica. Esto se ha hecho parte de mí. Mis hermanos, ¿qué tanto forma parte de ti la palabra? Como tu comida, como esa actividad que tanto disfrutas. Cuando la palabra se hace parte de tu vida, todas estas bendiciones tienes y tenemos como privilegio. No la desdeñemos. La palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Acerquémonos, amemos la palabra. Cristo es la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque cuando la palabra forma parte de nuestra vida podemos tener y disfrutar de estos privilegios. Gracias porque Cristo es nuestra palabra viviente. Y gracias porque tenemos la palabra escrita. Concede, Señor, que veamos en nuestro peregrinar estas bendiciones cumpliéndose en nuestra vida. Que sean parte de nosotros, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.